Oye, ¿tú no hueles a elecciones? Porque yo sí. Inicia bien la semana, inicia bien porque en efecto todo se va alineando para que haya elecciones pronto en España. Quizás esta podría ser una buena noticia, pero tal vez no lo sea tanto, porque será la señal, la demostración de que si Pedro Sánchez cae, no va a caer por la justicia, no va a caer por todos los presuntos casos de corrupción y criminalidad. No, puede ser que caiga por efecto de la pinza que le vaya a ejercer Donald Trump a través de la OTAN. Sí, señor, porque después de haber visto la crisis diplomática de ayer entre Gustavo Petro y Donald Trump, y cómo se movió Donald Trump ahí descubrió las cartas de cómo va a funcionar con toda una serie de países que deberían estar alineados, deberían ser de su parte, pero no lo están. Sí, porque la hegemonía, el nuevo Make America Great Again, no tiene que ver con ir a colonizar países que no están dentro de la esfera OTAN, sino que tiene que ver con recuperar aquellos díscolos que están ahí y no aportan lo que deberían de aportar. Y si estamos al tanto de la actualidad de las reuniones, concretamente de la agenda de hoy de Pedro Sánchez, tal vez sabes de lo que te estoy hablando o lo intuyes. Quédate conmigo en este vídeo porque lo vamos a ver todo en detalle. Y sobre todo, quédate hasta el final porque la verdad que el giro que va a tener este vídeo es tremendamente interesante. No va a tener desperdicio, te lo garantizo. Vas a comprender el motivo y el porqué de muchísimas cosas. Venga, vamos con el vídeo. Así es, estarás al tanto de la grave crisis diplomática de ayer entre Estados Unidos y Colombia, y yo si fuera Pedro Sánchez, cuando vea la barba del vecino cortar, pon la tuya a remojar. Sí, porque ayer se vio muy bien cómo va a ejercer su presión Donald Trump con aquellos países dentro que deberían estar dentro de la esfera ideológica de Estados Unidos y que sin embargo están ahí perdidos en la nada y sobre todo gobernado por socialistas y por gobiernos poco estables que no gozan de una popularidad importante. ¿Y por qué te digo esto? Sí, porque dentro del plan de Donald Trump de Estados Unidos no está el afán imperialista que vimos con la época Clinton, con la época Bush, de ir a convertir democracias en países, bueno, regímenes mejor, poco afines, en países exóticos, arriesgando incluso militarmente. No, porque Donald Trump se ha dado cuenta de que Estados Unidos ya no es grande como lo era antes, porque ha cedido demasiada autonomía a todos aquellos países de su esfera que sin embargo no están devolviéndole a Estados Unidos las inversiones que Estados Unidos hace sobre todo a nivel armamentístico. Bien, tú me dirás esto que tiene que ver con Petro. La crisis con Petro fue una crisis debida a la repatriación de 2 aviones llenos de inmigrantes ilegales, presuntamente delincuentes, que Donald Trump quería devolver y que además no era la primera vez. En la época Biden y en la época Obama se realizaron varias repatriaciones, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahí Gustavo Petro, mientras el avión estaba en vuelo, decidió dar el cambiazo a la política, que era una política continuista respecto a lo que había sido hasta ese momento la política con Obama y con Biden. ¿Qué ocurre? Que ahí Gustavo Petro quiso enseñar los dientes, quiso ponerse como se dice, farruco, ¿no? Quiso sacar pecho, como que yo le voy a disputar, ¿no? A Donald Trump, que es un, según Petro en su post, un nazi o un afín a filosofías de extrema derecha. Yo, que soy socialista, que pertenezco a la esfera de la internacional socialista, voy a imponerme. Recuerda que Pedro Sánchez tiene el mismo tic de quererse anteponer a Donald Trump como el antagonista, ¿no? Como el líder del polo opuesto. Bueno, Gustavo Petro ha salido escaldado porque a raíz de esa negativa que obligó a ese avión, a esos 2 aviones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de volver, por tanto, no devolver, sino volver a Estados Unidos en pleno vuelo camino a Bogotá, creo que era a Colombia, ¿no? A Bogotá, pues Donald Trump lanzó un comunicado donde dejaba muy clara cuáles eran las represalias contra el régimen de Gustavo Petro. Y tenemos que ir a leerlo muy bien, porque esto nos devuelve una información muy clara acerca del interés que tiene Donald Trump de
generar a su alrededor una cohorte de democracias sólidas y que pueden ser continuistas, es decir, gobiernos que gocen de popularidad para darle a Donald Trump, darle a Estados Unidos una hegemonía a mayor plazo, puesto que Estados Unidos y el polo, ¿no? En este mundo multipolar, tripolar, ¿no? Creado por un lado China, por el otro lado Rusia y por el otro lado Estados Unidos y todas las democracias que rodean, ¿no? La esfera del Pacto Atlántico, ¿no? De la OTAN, pues tienen un grave problema. El grave problema es que son democracias con una visión a muy corto plazo, electoralistas, con proyectos de gobierno de 4 años y que además tienen que ser renovados. Y esto da mucho lugar a unas visiones muy cortoplacistas de esos gobiernos que no pueden invertir a largo plazo. Sin embargo, China y Rusia pueden hacer planes nacionalistas, imperialistas a muy largo plazo. Por ejemplo, el sistema educativo chino es un plan a 2040, es decir, con visión a 15 años. Y ahí no hay nadie que lo vaya a tocar por una alternancia de gobierno. Y lo mismo va a pasar en Rusia, aunque Putin es mayor y seguramente no llegará al 2040 gobernando. Pero ese es un punto muy débil para Estados Unidos y todas las democracias. Por tanto, Donald Trump se tiene que rodear de países que puedan ser reales aliados a mayor plazo. Para eso necesita, 1, países ideológicamente afines. 2, democracias con líderes fuertes que gocen de popularidad como para tener una visión continuista y que pueden incluso ganar más elecciones a largo plazo. Y eso se desprende y lo tenemos aquí, del post con el que Donald Trump contestó ayer y abrió en canal al régimen de Gustavo Petro, hasta el punto que activó y permitió a su rival política, Vicky Dávila, no hay que olvidar que en 2026 en Colombia va a haber elecciones, iniciar un movimiento, activar un relato en contra de Petro y sobre todo generar la opción, la oportunidad de convertir a la sociedad colombiana en contra de Petro, ¿vale? Y esto es muy importante. Fíjate el post que publicó, lo vamos a traducir. Donald Trump dice: me acaban de informar que no se ha permitido que 2 vuelos de repatriación procedentes de Estados Unidos con un gran número de delincuentes ilegales aterricen en Colombia. Esta orden fue dada por el presidente socialista de Colombia. Podría haber dicho por el presidente Gustavo Petro, pero añade la palabra socialista. ¿Por qué? Porque quiere identificar la diferencia ideológica y cómo esa diferencia ideológica está sentando un agravio que a partir de ahora va a perjudicar a los colombianos. Muy listo, Donald Trump, añadiendo este término, ¿vale? Dice Gustavo Petro que ya es muy impopular entre su pueblo. La negativa de Petro a permitir estos vuelos ha puesto en peligro la seguridad nacional y pública de Estados Unidos, por lo que he ordenado a mi administración que adopte de inmediato las siguientes medidas de represalias urgentes y decisivas. Aranceles de emergencia del 25% y si no remiten una semana, los aranceles se elevarán al 50%. Prohibición de viajes y revocación inmediata de visas a los funcionarios del gobierno colombiano, sanciones de visa a todos los miembros del partido, familiar y simpatizante del gobierno colombiano, inspecciones reforzadas de aduanas y protección fronteriza de todos los nacionales y carga colombiana por razones de seguridad nacional. Las sanciones de la IEEPA a la tesorería, la banca y las finanzas se impondrá en su totalidad. Esta medida son solo el comienzo. No permitiremos que el gobierno colombiano viole sus obligaciones legales en lo que respecta a la aceptación de devolución de los criminales que forzaron a ingresar a los Estados Unidos. Esto es importantísimo porque dice esto, que hay un acuerdo de repatriación que no está respetando. Bien, tú me dirás, ¿pero esto qué tiene que ver con Pedro Sánchez? Pues tiene que ver en el sentido de que Donald Trump tiene identificado todos los gobiernos que son impopulares y que son socialistas. Y necesitas fomentar un cambio allí para devolver esos estados más a favor de la retórica americana y del Make America Great Again. Bien. Y tú me dirás, ya, pero España no tiene ese problema de ilegales con Estados Unidos. Sí, es cierto. Pero España tiene otros problemas con Estados Unidos y cuyos problemas con Estados Unidos no eximirían a Donald Trump a utilizar el mismo formato y hacer un copia y pega de este post, quitando Gustavo Petro y poniendo Pedro Sánchez. Sí, porque España tiene un grave problema con la financiación a la OTAN. Tan es así que el mismo Donald Trump, cuando tomó posesión, inició a firmar una serie de órdenes ejecutivas, le hicieron la pregunta sobre
España. Y el que dijo, España paga muy poco a la OTAN, debería pagar más. Por tanto, saben muy bien en qué situación está España. Y dice, ¿qué hace? ¿Pertenece a los BRICS, acaso? Es como decir, está pagando como si fuera un país poco comprometido, tan poco comprometido que casi lo calificaría de los BRICS. Si quiere estar en la OTAN, tiene que aportar más. Entonces, por ahí es donde Donald Trump va a atacar a Pedro Sánchez. ¿Qué ocurre? Que atacar a Pedro Sánchez por el tema del incremento presupuestario de la OTAN va a poner en jaque al gobierno de Pedro Sánchez y posiblemente le vaya a hacer caer, vaya a forzar, de hecho, básicamente, una finalización de la legislatura. Y fíjate, de hecho, noticia de hoy. Sánchez recibe a Rutte entre presiones para aumentar el gasto de defensa. ¿Quién es Rutte? Rutte es el nuevo mandamax, el mandamás, perdón, de la OTAN. Secretario general dice, Madrid, 27 de enero de hoy. F. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibe este lunes en el Palacio de la Moncloa al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mientras aumentan las presiones tanto desde la alianza como desde Estados Unidos para elevar el gasto en defensa. La reunión tendrá lugar a las 17 horas y no hay prevista rueda de prensa posterior. ¿Por qué no hay prevista? Porque Rutte viene aquí a leerle la cartilla y Pedro Sánchez no puede salir con el rabo entre las patas, ¿no? Tampoco se ha hecho pública una agenda de la reunión, pero es previsible que sobre la mesa estén los asuntos que han centrado los últimos discursos de Rutte, la necesidad de elevar el gasto de defensa y la guerra de Ucrania. Los aliados se comprometieron a que su gasto de defensa alcanzara el 2% del Producto Interior Bruto en 2024. España forma parte de un grupo de los rezagados, destinando un 1,28% según las últimas estimaciones de la OTAN. Sánchez ha prometido que España llegará en 2029 al porcentaje pactado y pide que se tenga en cuenta el esfuerzo realizado por el país, que ha aumentado el gasto en defensa un 70% en la última década. Pero Rutte dejó claro esta misma semana en el foro de Davos que el objetivo es el 2%. Ya. Y no es ni de lejos suficiente. Y quienes estén debajo de esa cifra tienen que llegar a ella en un par de meses. Ojo con esto de decir en un par de meses. No podemos esperar más, subrayó, apoyado en los discursos del nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, que en el mismo día de su investidura reprochó a España su baja inversión en defensa y aboga ya por que los aliados destinen no un 2, sino un 5% del Producto Interior Bruto a esa partida. Rutte y Sánchez tendrán también ocasión de abordar la guerra de Ucrania, los planes de la nueva administración estadounidense, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que Donald Trump pide el 5%. Rutte pedía el 2%. España está pagando el 1,28%. Y además, todo esto en contra, lo tenemos aquí del español, en contra de las bases del PSOE. El 80% de los votantes del PSOE y sus socios, que son todos los independentistas y comunistas que no han querido siquiera desplegar el ejército en Paiporta, son antimilitaristas, están en contra de esta medida. Están en contra de subir el gasto de defensa. Sánchez en apuro ante la visita de Rutte. Es decir, que Sánchez se encuentra ahora mismo en una pinza entre su propia alianza de gobierno que no quiere elevar el gasto y la OTAN que le está pidiendo un 2% ya y Donald Trump que está diciendo un 5%. Y lo más probable que Rutte venga hoy a reclamarle no el 2, sino el 2,5%. A modo de negociación para que si la cosa va bien, al menos conseguir el 2%. Es decir, estamos ante una operación en la que Pedro Sánchez va a estar estrangulado. Porque, por un lado, si no acepta, puede recibir esa misma carta de Donald Trump y poner, por tanto, a España en una situación realmente crítica a nivel de aranceles. Fíjate, este post de Donald Trump, como podría aplicarse a Pedro Sánchez, porque es un copia y pega. Fíjate, imagínate, podría ser algo así como, me acaban de informar de que España no ha aceptado llegar al objetivo pactado de elevar el gasto en defensa del 2%. Ojo, podría ser así, ¿vale? Este pacto se había comprometido con el presidente socialista Pedro Sánchez hace unos meses y no lo está cumpliendo. Además, que ya está muy impopular, ya es muy impopular entre su pueblo. Es que podría aplicar la misma retórica. De hecho, podría decir,
teme elevar el presupuesto porque podría perder el apoyo que le mantiene ahora en un gobierno atado con hilos de coser a un tendedero. Algo por así, ¿vale? La negativa de Pedro Sánchez de cumplir el objetivo de gasto en defensa pone en peligro nuestra seguridad nacional y la alianza con Estados Unidos, por lo que he ordenado a mi administración que adopte de inmediato las siguientes medidas de represalias urgente y decisiva. Además, podría decir, pone en peligro la seguridad de su pueblo y de toda la alianza, ya que, no elevando ese gasto militar, se hace vulnerable a ataques o convierte a España en la puerta de entrada de posibles ataques terroristas o de otras fuerzas enemigas. Y así tratando de meter al pueblo español en contra de Pedro Sánchez. ¿Cuáles pueden ser las represalias que Estados Unidos podría aplicar? Las mismas que ha puesto ayer de manifiesto Donald Trump con Gustavo Petro. Ya que no me pagas por donde hemos pactado, te cobro por otra vía. Aranceles de emergencia del 25% y en una semana, si no remite, al 50%. Prohibición de viaje, revocación inmediata de visas a los funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez, también se podría dar. Sanciones a los miembros del partido y familiares y simpatizantes del gobierno de Pedro Sánchez, también se podría dar, puesto que Donald Trump entendería que Pedro Sánchez estaría actuando por un interés privado de mantenerse atornillado al poder en contra, incluso, de los intereses de defensa de su propio pueblo. Por tanto, trataría de aislar a Pedro Sánchez, su gobierno y la familia. ¿Bien? Pero claro, ante esta eventualidad, tú me dirás, porque yo he dicho, está en una pinza Pedro Sánchez. Por un lado, tiene a todos los aliados de gobierno que no quieren elevar ese gasto. Por el otro lado, tiene a Donald Trump que, si no eleva ese gasto, le va a marcar esta jugada. Estoy convencido. ¿Por qué? Porque el gobierno de Pedro Sánchez responde a los dos criterios que ha utilizado como justificación, a los tres criterios que ha utilizado Donald Trump como justificación con Gustavo Petro. Es socialista, no goza de popularidad y además pone en peligro la seguridad nacional de España y de Estados Unidos, y de la Alianza y de Europa. ¿Bien? Pero claro, hay un tercer elemento que realmente lleva a Pedro Sánchez en un callejón sin salida, que es básicamente un jaque mate. Y es que ante la eventualidad de convencer, ojo con lo que te digo, a los socios de gobierno, debería convencerlos todos. Todos. ¿Por qué? Porque incrementar el gasto en defensa del 1,28 al 2% requiere la aprobación de algo que es fundamental en España y que no se está aprobando y se está prorrogando desde 2023, que son los presupuestos generales del Estado. Fíjate qué giro que da esta situación, es decir, que Pedro Sánchez, aún en la eventualidad de querer colaborar con Estados Unidos y elevar el gasto militar al 2%, tendría que someter a votación los presupuestos generales del Estado y hasta ahora mismo no lo ha hecho porque sabe que no va a ganar, no van a pasar. Y si no van a pasar los presupuestos generales del Estado, la legislatura se queda finiquitada. Puede darse por concluida, es decir, es necesario ir a elecciones. Fíjate cómo al final Pedro Sánchez se encuentra en un callejón sin salida, precisamente por este movimiento de Donald Trump y por esta visita de hoy, que va a ser fundamental de Rutte de la OTAN. 1. Si no acepta, Donald Trump le va a ubicar en el lugar de Gustavo Petro y va a utilizar la misma presión. Por tanto, muy mal va a salir España a nivel económico. Si acepta, una de dos. Tiene que tener el acuerdo de todas las fuerzas de gobierno de la alianza que son anti-OTAN y antimilitares, por tanto va a ser difícil. Y segundo, tiene que aprobar los presupuestos generales del Estado, lo cual empuja a Pedro Sánchez a tenerse que lanzar de un precipicio sin necesariamente tener un paracaídas que funcione. Tal vez lo tenga en la mochila, cree tenerlo, pero lleve un agujero tan grande que no le va a atenuar la caída y que posiblemente haga que se estrelle. Y es por eso que concluyo que sí que huele a elecciones, sí que la llegada de Donald Trump y la presión no es, casual que hoy vaya a venir este hombre, el señor Rutte de la OTAN, a reunirse con
Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez haya decidido que esa reunión no se vaya a hacer pública, no vaya a haber rueda de prensa y no vaya a dar a conocer la agenda de la reunión, porque se va a encontrar ante una situación realmente difícil y tendrá que tirar de relato de sus guionistas para ver cómo va a salir de esta. Pero por un lado o por el otro, parece ser que va a estar apretado en una pinza de la que la única salida vaya a ser las elecciones. Y lo más triste de todo esto, desde mi punto de vista, no es que se acabe la legislatura, sino que se acabe por una fuerza externa. Que no se acabe porque la justicia disponga de los recursos como para pararle los pies a Pedro Sánchez con todo lo que está ocurriendo, sino que tiene que venir una fuerza externa, ¿no? Para, al final, hacerle caer. Lo cual nos dice y nos confirma el hecho de que España no es un país del todo soberano y que España no es una democracia realmente sólida porque no dispone de mecanismos propios del Estado para depurarse ante situaciones de este tipo. Porque si no fuera a lo mejor por Donald Trump, él posiblemente se atornillaría al poder y sería muy difícil sacarlo, prácticamente imposible. Esta es mi conclusión, pero quiero invitarte a darle me gusta a este vídeo, suscribirte, si no estás suscrito, suscribirte a este canal, pero suscribirte también al otro, Roberto Crobu Directos, activar la campanita. Algunos me dicen que no le llegan los avisos cuando yo publico un vídeo. Tienes que desactivar la campanita y volverla a activar para refrescar el algoritmo de YouTube y decirle, me interesan los vídeos de Roberto Crobu, sigue haciéndomelos ver, sigue metiéndomelos en el muro en cuanto entre. Con eso es todo. Nos vemos en el próximo.